Primero, Jonás huye de Dios. El segundo, Jonás corre a Dios porque está dentro del gran pez y se arrepiente. El tercero, Jonás. Excelente. Jonás corre con Dios. Y hoy vamos a ver el cuarto punto, que es la amargura de Jonás. ¿Cuál es el cuarto punto? Muy bien. Me gustaría leer el capítulo, pero es que me quita tiempo. Entonces, son 11 versículos, pero no los vamos a tocar. Yo creo que a Jonás le hubiera encantado que la historia de él hubiera acabado en el capítulo 3. Quedó como el gran Jonás que fue y predicó a los de Nínive y hizo, mejor dicho, la gran conversión allí en esta nación, y quedó, mejor dicho, en la actualidad sería el mega evangelista, porque con qué frase decían al principio, no sé quién preguntó, si fue Laurita o el mono, que cuál fue el mensaje que dijo Jonás para que la gente se convirtiera. ¿Cuál fue? De aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. 8 palabras y una nación entera se arrepintió de sus pecados y se convirtió al Señor. Esa sería una fantástica forma de terminar la historia de alguien, ¿sí? Pero Dios en medio de todo nos permite ver más allá, o sea, no muestra lo grandioso, las obras grandes, que lo tragó un pez y lo vomitó y se arrepintió, sino que nos muestra un poco más allá de lo que nosotros queremos. Cuando inicié el mensaje, el estudio de Jonás, en el primer día les preguntaba, les preguntaba, mejor dicho, que asemeja uno las personas, la historia de una persona con algo. Entonces les preguntaba por Noé y me decían el arca, David y Goliat, se me fue el nombre de la muchacha con la que Betsabé. Siempre asemejamos la historia de la Biblia de un personaje con algo que ocurrió, ¿sí? Y aquí en Jonás referenciamos al gran pez, pero no miramos más allá. Hemos podido ver en el transcurso de ya 2 cultos, y hoy espero que sea el último, no, mentira, hoy es el último, de lo grandioso que ha sido la vida de Jonás. Y bueno, la predicación de Jonás logró que la nación más corrompida, más sanguinaria, la temida nación de los ninivitas, los crueles, los idólatras, se arrepintieran de todo su pecado. Pero el libro de Jonás no termina ahí. Y considero que este es uno de los capítulos más importantes del libro de Jonás. Más de la oración que hizo en el gran pez, más de todo, aquí es cuando Dios le hace unas preguntas a Jonás. Vamos a ver 3 preguntas que le hizo Dios a Jonás, y la primera pregunta tiene que ver con la perspectiva, la segunda pregunta con las prioridades de Jonás, y la tercera pregunta con sus pasiones. Vamos a leer vamos a dar inicio al capítulo 4, pero leamos el capítulo 3, versículo 10, para darle continuidad. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que se les haría, y no lo hizo. Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se salvaron todos los ninivitas. ¿Ustedes no creen que sería maravilloso que en su universidad, en su colegio, en su familia, todos se convirtieran al Señor y todos vinieran a la iglesia? ¿No sería algo espectacular? Que en su casa, mejor dicho, solo se escuchara música cristiana y hicieran aseo con, no sé, un corazón, Jesús Adrián. Qué bonito sería, ¿no? Hay casas que no se puede hacer eso. Pero Jonás se enojó tanto porque los ninivitas se convirtieron, porque se arrepintieron de sus pecados,
Y como que uno se pregunta, pero este man qué, o sea, se arrepienten, deciden poner sus corazones a Dios, arrepentirse de todo corazón, ofrecer sacrificios al Señor, y él no, se enojó. Uno espera que diga, qué emoción, logré que la nación de Nínive se convirtiera. Pero en el capítulo 1 vemos que eso es justamente lo que Jonás no quería hacer. Él huyó. En el capítulo 1 Dios lo manda y él huye porque no quería ir a predicar a los ninivitas. ¿Por qué no quería ir a predicar a los ninivitas? Pregunta. ¿Y qué más? ¿Cómo eran los ninivitas? Malvados. No, ya le di dulce. No le puedo dar dulce. Eso era lo que Jonás no quería que pasara. Que ellos se arrepintieran porque tenía una obsesión patriótica. Miremos el versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Cuando estaba ya en Tarsis, en Jope. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía quién era Dios. Jonás sabía que era grande y maravilloso, que los iba a perdonar, y él dice: ¿para qué voy a predicar que los va a destruir en 40 días si al final se va a arrepentir? Porque usted es grande en misericordia, su amor es tan grande que no va a permitir que ellos sean destruidos. Y él no quería a Nínive por el temor que le tenía a los ninivitas, de que no era justo que los ninivitas escucharan del mensaje de Dios. Jonás odiaba tanto a los ninivitas como todos los judíos odiaban a los ninivitas porque eran muy sanguinarios. Ellos eran los enemigos del pueblo de Israel. Miremos Jonás 4:2. Ya lo leímos. Jonás en esta oración revela lo que hay en su corazón. Conoce quién era Dios, pero no quería ese juicio de salvación en Nínive. Quería que Dios destruyera a Nínive, así como les explicaba hace 8 días que cuando dice acá destrucción, no hace referencia a un temblorcito de 3 punto algo ni de 4 punto algo, sino destruir ¿qué? A Nínive, como ¿qué ciudad destruyó antes? Muy bien, líder, se gana un dulce. Hace 8 días les dije que la destrucción que quería hacer Jonás, Dios en Nínive, era la misma que iba a hacer, que tuvo en Sodoma y Gomorra: acabar con todo, no dejar nada en pie ni nadie vivo. Y Jonás, en el versículo 2, él como que nos muestra que sus amigos sabían que él iba a hablar allá en Nínive. ¿Y cómo iba a decir si sus amigos eran del pueblo? Es decir, ¿cómo Jonás va a predicarle a esa gente y que esa gente se arrepintiera de corazón a Dios? O sea, ¿por qué es tan tráfugo Jonás? ¿Por qué nos entierra el cuchillo así? Si nosotros no lo queremos y preciso él va y obedece a Dios y le hace caso y les predica. Jonás no quería que la gente se enterara que él hizo esa obra, y por eso huyó hasta lo más profundo, hasta lo más lejos, porque no quería hacer esa obra. Y Jonás por eso prefiere morir. Miremos el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Uno hay momentos en la vida que dice: uy, no quiero esta prueba, qué difícil, ojalá se abriera la tierra y me tragara, pero pues son cosas que uno piensa, pero pues no, más allá que sea realidad, ¿no? Porque no estaría bien. Pero Jonás desea morir porque decir: ¿por qué los salvas? ¿Por qué haces esa obra tan milagrosa con ellos? Y yo comparo este pasaje de Jonás con una canción nuevita que salió de
de Kim Richards que se llama Dios con D minúscula. Y hay un pedazo de esa canción que me llama mucho la atención que dice: hemos hecho un Dios a nuestra imagen, uno que quiere solo al que yo quiero, uno que juzga todo al que yo juzgo. Y cuando yo escucho esta canción me voy inmediatamente a este pasaje de Jonás que dice: prefiero morir porque yo quería que como yo los odio, tú también los odies, Dios, y los acabes. No tienes por qué salvarlos a ellos. Si yo los juzgo, júzgalos tú también. Pero Dios es tan perfecto que obviamente no va a conceder el deseo del corazón de Jonás, porque eran muchas personas. ¿Cómo va a permitir que esas personas mueran sin conocerlo? Y en este versículo 3 podemos hacer una comparación de las oraciones que hizo Jonás. Jonás oró su mejor oración. ¿En qué momento? Fue la mejor oración de Jonás. Cuando estaba dentro del gran pez. Esa fue la mejor oración que tuvo Jonás, que se arrepintió, y en el versículo 9 del capítulo 2 dijo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Le entregó su alma, su vida entera dentro del gran pez. Esa fue la mejor oración de Jonás. Pero aquí vemos a otro Jonás totalmente diferente. Aquí oró su peor oración y en el mejor lugar. No estaba dentro del gran pez, sino que estaba en la ciudad de Nínive. Ya había logrado que esa nación se arrepintiera, pero él no estaba feliz. Él estaba aburrido, amargado, o sea, no se aterraba de la obra de Dios, sino que dijo: prefiero morir porque es que tú los perdonaste a ellos, en vez de alegrarse. Y aquí vamos a ver la primera pregunta que le hace Dios a Jonás. Versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hay una fiesta en el cielo. Imagínense, toda esa nación se convirtió. En el versículo 11 dice: hay más de 120,000 personas. En Nínive habían 120,000 personas, y Jonás logró que esas personas se convirtieran. En el cielo había una fiesta, mejor dicho, una cosa increíble, porque todas las personas se arrepintieron. Pero Jonás no estaba contento y dice: ¿haces bien en enojarte tanto? O sea, estaban de fiesta y él aburrido, triste. Y acá es como si Dios le estuviera preguntando a Jonás: Jonás, ¿estamos mirando lo mismo? ¿Estamos sintonizados? ¿O tú vas por aquí, yo voy por aquí? Si tú eres mi profeta, o sea, analiza tus pensamientos. ¿Estás actuando bien? Tenemos diferentes perspectivas. Mi perspectiva era salvar, así como te salvé a ti de la ballena, del gran pez. Así es mi propósito con el pueblo de Nínive. Jonás sabía quién era Dios, o sea, él no decía, como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora cuando ya conoce Job a Dios. Pero Jonás sabe quién es Dios. Jonás ya había hecho algo, Jonás ya tenía un encuentro con Dios. Pero aquí sinceramente no reconocemos a Jonás. Él estaba cambiando su pensamiento siempre, y lo podemos comparar con nosotros, que muchas veces estamos bien, estamos mal, luego volvemos a Dios, luego volvemos y nos alejamos, y así no la pasamos. Jonás podía explicar, compartir del mensaje de Dios, pero no lo vivía él. Él no tenía un avivamiento en su corazón. Él fue a Nínive a pesar de que Dios tanto le insistió, predicó y todo, pero no aceptaba aún el propósito de Dios. Cumplió, obedeció de manera parcial. Hizo lo que Dios le dijo, más no hizo más. Y nosotros somos así en la iglesia muchas veces. Venimos
porque nos invitan y pues por no quedar mal, ¿cierto? Muchas veces. O podemos venir, compartir aquí adelante, tocar un instrumento, hacer el sonido, la transmisión, lo que sea, pero lo hacemos por cumplir. Colocamos unas sillas, pero ay, es porque qué pena que el pastor no me vea haciendo algo en la iglesia. Así fue la actitud de Jonás, lo hizo por cumplir, mas no porque en su corazón realmente estaba obedeciendo a Dios al 100%. Y somos así en muchos aspectos de la vida con Dios, a medias, mediocres. No hacemos ni las cosas bien ni la perfección. Y siempre cuando hacemos las cosas mediocres, tarde o temprano desobedecemos, porque nuestro corazón no está firme sobre la roca, no está firme en las cosas de Dios. Miremos el versículo 5. Y aquí Jonás se sienta a esperar. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Se alejó lo suficiente para ver la destrucción de lo que iba a hacer Dios allí en Nínive. Esperó de aquí a 40 días, entonces dijo, hoy es el día 41, me voy a ir a ver la destrucción que va a hacer Dios con Nínive. Él ya sabía que no la iba a destruir, pero sin embargo se sentó a esperar de esa destrucción. Y es como si yo me sentara en el Cerro de Lumbí, que se ve todo mariquita. ¿Todos han ido al Cerro de Lumbí? Si no han ido, vayan. Pero eso se ve una cosa hermosa, eso se ve mariquita linda, los cielos hermosos, o sea, eso es una cosa muy bonita. Y Jonás se sentó allí en Lumbí a mirar qué va a pasar con Nínive. Vamos a ver cómo va a destruir, dónde va a caer el fuego, mejor dicho, cuál va a ser la forma de Dios destruir esta nación. Y recordemos, destruir es acabar totalmente. Él espera que la gente, el rey mandó por decreto que todos se arrepintieran, mejor dicho, hicieran de todo para que toda la nación se arrepintiera y el Señor los perdonara. O sea, desde el más sencillo hasta el más rico se tenía que arrepentir. Esa fue la orden del rey. Y Jonás dijo, yo espero que alguno de ellos no se haya arrepentido del todo y mi mensaje no haya sido en vano, que yo haya pasado y entró por aquí, salió por acá, como muchas veces nos pasa a nosotros. El mensaje entra por aquí y sale por aquí y no hacemos más. Jonás esperaba eso, que ellos no se hayan arrepentido y murieran, porque eso y no murieran, sino que siguieran con su vida de idolatría, lejos de Dios, haciendo los deseos de su carne, mejor dicho, deshaciendo con sus vidas. Y acá podemos ver una de las primeras reacciones de Jonás, la felicidad. Miremos el versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás en todo el resto del libro estuvo feliz. ¿Habían escuchado tal detalle como la que dice este pedazo? Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. No se alegró porque se convirtieran 120,000 personas, sino por una calabacera que solamente le iba a dar sombrita y ya. Aquí vemos la felicidad de Jonás. Pero en el versículo 7 podemos ver que Dios está preparando otro escenario para Jonás. ¿Quién hizo crecer la calabacera? Dios. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera
y se secó. Aquí Dios usa un gusano para que le quitara la felicidad a Jonás, para que, o sea, se la hirió, le estaba muy feliz por una cosa muy insignificante y él quería como, le estaba preparando cosas como, hey Jonás, reacciona, como que sintonicémonos, o sea, ¿por qué no te dedicas, no te alegras realmente por lo que debes alegrarte? Y veo aquí que todo el libro de Jonás, todas las cosas que de la naturaleza que usó Dios, lo obedeció. Usó una tormenta, usó un gran pez, usó otra vez al gran pez para que lo vomitara. Ahora usa una calabacera para que crezca y ahora usa un gusano. ¿Y quién no obedecía a Dios? Jonás. Todo obedece a Dios menos él. Y como que, a ver, Jonás, hasta los ninivitas obedecieron a Jonás, a Dios, porque se arrepintieron, porque dijeron, nos va a destruir Dios, el Todopoderoso, el que mejor dicho nos creó y es el único Dios. Y ellos obedecieron ese mensaje y Jonás no. Y podemos ver también que preparó un recio viento solano. Ese fue otro mover de Dios que usó la naturaleza para hablarle a Jonás. Y ese viento recio solano es como una tormenta desierta muy calurosa. Eso es más caliente que cuando aquí calienta demasiado, que uno está desesperado del calor. Es peor, eso es mejor dicho si no han ido al desierto, vayan y me cuentan, porque no sé cómo sería estar en el desierto súper caliente. Bueno, vamos a ver las prioridades de Jonás. Aquí Dios ya le hace la segunda pregunta a Jonás, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Recuerde que él estaba muy feliz y Dios envió el gusano y murió. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Estaba, mejor dicho, necio ese Jonás, como que no le entraba. O sea, Dios hace todo. Imagínense, yo no sé, yo imagino si Dios utiliza un gran pez para que me arrepienta, para que reaccione. Yo creo que eso es la obra más maravillosa, una cosa que lo sacude a uno y le dice, oiga, reaccione, mijo. Y uno sigue igual. Y todo lo que sigue haciendo Dios para que Jonás reaccione y no. Y aquí podemos ver cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuál era la prioridad de Jonás? Ninguna, no tenía una prioridad realmente bien. Y así nos pasa a nosotros. Podemos respondernos nosotros internamente estas preguntas que le está haciendo Dios a Jonás, no las podemos también responder nosotros, porque ¿qué cosas me entusiasman? ¿Qué cosas me enojan? ¿Qué cosas me dan felicidad, me motivan? ¿Y qué cosas me desaniman? En nuestros problemas, en nuestras cosas podemos ver cómo Dios está. Si yo me enojo y mejor dicho hago a un lado todo y me voy de la iglesia porque estoy enojado y hacemos como Jonás, pues estamos muy mal, nos enojamos hasta los huesos, hasta la muerte. Como dice Jonás, estamos mal. ¿Estamos realmente enojados o realmente nos entusiasma venir a la iglesia o lo hacemos porque sí? ¿O cuál es nuestra prioridad en este momento? ¿Estamos como Jonás, que su prioridad era una calabacera, su felicidad? ¿O realmente está nuestro corazón sintonizado con Dios? Jonás condujo una nación al avivamiento, pero él estaba totalmente lejos de Dios. Dice el versículo 9, y le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, Jonás no quería, esas no eran sus prioridades. Las prioridades de Jonás: se enojó en el versículo 1 con Dios, en el capítulo 4. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se alegró en el versículo 6 por la calabacera, se enojó por la conversión de los pecadores y se contentó por una planta. O sea,
las prioridades de Jonás no eran claras. Lo que nos pone feliz a nosotros y lo que nos enfada revela nuestras prioridades, revela lo que realmente es importante para nosotros. Si yo me pongo feliz por venir a la iglesia, si usted se pone feliz por venir a la iglesia, por servir, por hacer desde lo más pequeño hasta lo más grande, pues está bien, está sintonizado con el Señor. Pero si usted viene aquí aburrido y enojado y que pereza venir a la iglesia, pues no está en sintonía con el Señor. Y aquí podemos ver una lección de Jonás, y es que Jonás estaba preocupado como por las cosas físicas, y a nosotros nos pasa mucho eso. Nos centramos en las cosas materiales, en tener, en vestir bien, en comprar, en los zapatos de marca, no sé qué marca, en la camiseta de tal marca, en comprar la mejor moto, en tener todo, pero desechamos todas las cosas de Dios, en ignorar, en no poner a disposición las cosas que yo tengo, mis talentos, mis habilidades para el servicio del Señor. Simplemente me centro en las cosas que a mí me hacen feliz: ir a trabajar, ir a montar cicla, compartir con mi familia, viajar, y desechamos las cosas de Dios. No son nuestra prioridad. Y así Jonás estaba centrado en las cosas materiales y alejando todas las cosas de Dios. Y a Jonás aquí le importó todo menos la salvación de los ninivitas, menos hacer la obra que quería Dios. Y esta es la obra que también Jesús, cuando vino a este mundo, cuando murió, cuando resucitó, es que todos seamos salvos. Jonás no entendía todo el proceso que estaba haciendo, lo como nos revela desde el Antiguo Testamento, la salvación, el que no importa si son malos, si son buenos, si son de su pueblo, si son ninivitas, si son de no sé, de donde sea, no importa quién sea ni cómo sea, tenemos la oportunidad de acercarnos, de arrepentirnos de corazón y conocer a Dios. Jonás encajaría perfecto en nuestra cultura actual. ¿Cómo es nuestra cultura actual? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Jonás dijo: me voy a sentar por allá lejos, porque si cae candela del cielo, a mí no me va a quemar, va a quemar a los ninivitas. Yo me voy a hacer bien retirado para que queme a ellos, pero a mí no. Y aquí vemos la acción de Jonás, centrado solamente en él, en él y en él. Y así es nuestra cultura: primero nosotros, segundo nosotros y tercero nosotros. Y ignoramos todas las cosas en cómo podemos ayudar a los demás, en cómo podemos sembrar un mensaje de amor, en compartir el mensaje a personas que lo necesitan. Nosotros todos los días necesitamos, y hay muchas personas con tantos problemas, con tantas cargas, que también necesitan de Dios. Jonás solo dijo: que mueran los ninivitas, que se condenen en el infierno. ¿Tenemos ese pensamiento o nos alegraríamos porque el Señor nos salve a nosotros y salve a un mundo de personas? Lo tercero que vamos a ver es la pasión mal ubicada de Jonás, versículo 10 y 11. Y dijo Jehová: tuviese tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste. Aquí Dios trabajó en la calabacera. Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí Dios le está diciendo a Jonás: no me compadeceré yo de Nínive, no haré algo por ellos que no saben, que no entienden. Cuando dice que no saben distinguir de su mano derecha ni de su izquierda, esperen, ya les explico eso porque me adelanté. Esta es la última pregunta que le hace Jonás, es la tercera y la última. Y no tendré yo piedad de Nínive, versículo 11. Dios le dice: no me compadezco, no hago algo por ellos
que están mal, que están llevados por los ídolos, que solo piensan en ellos. No me compadezco de ellos. O sea, solo piensas en ti, en tus necesidades, pero no piensas en las demás personas que están mal. Jonás no entiende la diferencia entre lo que perece y lo que es permanente. La mata perece, en una noche nació y al otro día murió y ya, ahí fue, pereció. El mundo va a perecer en su totalidad, todo. Pero ¿qué realmente va a ser permanente? Nosotros. Dios es permanente. Y si nosotros no nos ponemos las pilas y vamos en contra de lo que Dios dice, pues vamos a estar totalmente, vamos a perecer, nos vamos a condenar porque no estamos en sintonía con las cosas de Dios. Jehová le dice, hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Jonás, ellos están confundidos con su idolatría. No saben quién es Dios, quiénes son sus dioses. Ellos piensan que todo es lo mismo. Y cuando hace referencia a la mano izquierda, entre su izquierda, es que es la ceguera espiritual. Están totalmente cegados, no entienden. Y hace referencia al juicio venidero que va a tener Dios con el mundo, con nosotros. Miremos Mateo 25:33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. O sea, los rebeldes, los que no, en su izquierda, y se condenarán. Y a la derecha hace referencia a todo lo que es bueno y efectivo, lugar de honor, hace referencia a todo lo bueno. Miremos el Salmo 73:23. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Y la mano derecha es como esa mano de aliento que Dios nos da, la mano que necesitamos. Es un lugar de honor porque nos tiene en su mano derecha cuidándonos. Ellos no sabían que la mano izquierda significaba juicio y la mano derecha significaba el amor de Dios. Ellos estaban totalmente perdidos en su idolatría. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 10 versículo 2: el corazón del sabio está a su mano derecha, o sea, los que ponen su confianza en Dios, mas el corazón del necio en su mano izquierda, los que no aceptan nada de Dios. Entonces Jonás, ¿no tendré compasión de toda esta gente que está confundida, que el día de mañana mueren y se van a condenar? Jonás, reacciona, por favor. No sabemos qué responde Jonás. Aquí termina el capítulo 4 y uno quisiera como saber, pero ¿qué dijo Jonás? ¿Qué pasó con esa pregunta que le hace? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? O sea, ya le he hecho tantas preguntas, ya le digo, oiga Jonás, en serio, ya usó todo lo que podía usar, el gran pez, el viento, una planta, un gusano. Jonás, ¿en serio? Yo espero que Jonás haya tenido la respuesta adecuada y haya dicho, sí, Señor, tú gobiernas, tú tomas las decisiones, tú haces lo que es tu voluntad. Y espero que Jonás haya regresado a discipular, a enseñar de la palabra de Dios. No sabemos qué más pasó, pero Jonás era un profeta de Dios y como vimos en el versículo 2, que Jonás conoce quién era Dios, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, bla, 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 bla. Todo lo que le dijo ahí Dios a Jonás,
Jonás sabía quién era Dios. Jonás era el profeta. Dios lo escogió. Y yo creo que sí. Jonás se arrepintió. Jonás dijo: sí, Señor, tú tienes toda la razón. Y acá no lo dice, pero si le dio una oportunidad en el gran pez, donde nadie lo veía, nadie lo escuchaba, y hizo su mejor oración, ¿cómo no va a ser ahora que está con tantas muestras que ha hecho Dios con Jonás? Este libro termina con unas preguntas importantes para Jonás. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es su pasión? Dios le hace esas preguntas a Jonás. Nosotros no vamos a poder responder por Jonás. No vamos a decir: sí, la respuesta de Jonás es que su pasión ya iban a ser las almas perdidas y su prioridad iba a ser obedecer al Señor. No podemos responder, pero sí podemos responder nosotros estas preguntas. ¿Cuáles son sus prioridades? Cárdenas nos hablaba de cuál es nuestra prioridad. Respóndase la pregunta ustedes mismos: ¿será Dios mi prioridad o no será Dios mi prioridad? ¿Qué hago aquí? ¿Será esta mi pasión o no será mi pasión? ¿Cuál es mi perspectiva en este mundo? ¿Buscar o no buscar a Dios? Yo me quedo con la obediencia que tuvo la naturaleza en este libro, que se movió de una manera maravillosa, que podamos nosotros obedecer a Dios como lo hizo el gusano, como lo hizo la calabacera, como lo hizo el gran pez. Que podamos obedecer así a Dios y que podamos servirle a Él no se preguntó el gran pez: ¿pero por qué me voy a tragar a este hombre? ¿Y por qué lo voy a vomitar si ni lo voy a saborear, a ver qué sabe un humano? No, sencillamente Dios le dijo: deseche, vomite a Jonás, y él obedeció y desechó a Jonás. Nosotros, Dios nos dice: haga tal cosa, y uno 1000 peros, 1000 excusas, 1000 de todo, y hasta que Dios no hace un mundo de cosas en nuestras vidas, ahí sí empezamos a mirar cómo nos vamos organizando y cómo vamos sirviendo al Señor. Yo miro el libro de Jonás y lo comparo en tantas etapas de mi vida, en tantas cosas que me he alejado, he vuelto, me volví a caer, me volví a levantar, y aquí estoy. Este libro es una muestra del amor de Dios, de que sin importar cuántas veces yo diga: no, Señor, Dios va a estar ahí. El Señor siempre va a estar para nosotros. Aquí el verdadero trabajo de Dios, aparte de hacer su obra en Nínive, este trabajo de preparación, de usar cada cosita, fue con propósito de preparar a Jonás. Lo que Dios realmente preparó fue una persona, fue un profeta. Sí, chévere, las personas se convirtieron y qué bonito, pero aquí Dios está trabajando en Jonás. Y nosotros: pero ¿por qué me ocurren estas cosas? ¿Pero por qué esta prueba? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Y no nos damos cuenta que Dios está trabajando en nuestras vidas, mejorando nuestro carácter, ayudándonos, acercándonos más a Él. A veces tenemos que estar en los cimientos de los montes, decía Jonás, que se nos atraviese se me olvidó lo que dice Jonás, el alga, para realmente entender de quién es el poder, de quién es la gloria y a quién debemos buscar. No esperemos que estemos allá en lo más profundo para ahí sí elevar la mejor oración a Dios y decir: Señor, perdónanos. ¿Cuántas veces estamos así, dentro de un pez, y no pasan 3 días como quizás pasó con Jonás? A veces pasan meses, años, y no decidimos buscar a Dios. Que sea Jonás un ejemplo para nosotros de buscar al Señor, de obedecer al Señor, de no irnos en la dirección contraria, que antes, si desobedecemos a Dios, nos vamos a ir en picada y nos vamos a alejar de todo, física, mentalmente, así como le pasó a Jonás. Cayó y cayó y cayó hasta lo más profundo. No tenemos
tenemos que huir de Dios, dejar que Él nos moldee, como coge esa vasija de barro y la destruye y vuelve y la hace hasta que quede perfecta. Dejemos que Dios nos moldee así. Y yo creo que debemos de buscar siempre a Dios y dejar que Él haga el propósito de la salvación en nuestras vidas. Amén. Espero que este libro de Jonás les haya dejado una gran enseñanza. Yo cuando lo estudié yo decía, increíble, me gustó mucho y lo que les digo, lo comparo en muchos aspectos de mi vida.